tal vez lo más inverosímil de la reclamación que hacen los maestros es que vienen impulsadas en gran medida, a decir de las mismas autoridades de ese gremio, en su oposición al concurso para escoger a los docentes. Ellos están completamente opuestos a las bases y a la forma en que se hizo ese concurso, algo que nunca se había hecho, un concurso, así como se opusieron a la elección por concurso de los directores regionales y distritales, porque habían directores que querían permanecer ahí con estabilidad, pero al margen de que se evaluaran sus competencias, básicamente imposibilitando que quien tuviese más méritos ocupara esa posición. En este caso yo veo, por ejemplo, y solamente voy a leer eso antes de pasar a mi comentario, que tuvieron la perla de decir que la jornada escolar extendida es explotar a los docentes. Entonces, cuando uno oye eso, uno hace una simple matemática y dice, pero cuando el horario de la escuela era de 2 horas en promedio, eso era explotar a los docentes, ese no era explotar. Ahora que es un mínimo de 8 horas, ahora no es explotar, ahora sí es explotar a los docentes. O sea, estamos hablando de que 8 horas de clase es una consideración de explotación. Y es peligroso, y voy a decir qué es lo más peligroso de esto. La única forma de uno romper la esclavitud que tenemos en los pobres en República Dominicana es con la educación. Eso es lo que nos permite cualificar nuestra fuerza de trabajo y venderla y romper ese círculo de la pobreza que hace que soy pobre porque no estudié y no estudié porque soy pobre, entonces soy menos pagado porque agrego menos valor. En la medida de que usted estudia, adquiere más conocimientos, competencias y destrezas, usted está más calificado. Entonces, primero que nada es un chantaje y tiene que tener una corresponsabilidad política, partidaria en este caso, que la persona que dirige esa organización sea de un partido que aspira a llegar al poder y que desde la dirección de ese partido no se haya llamado la atención y se haya dejado eso suelto. Eso es una irresponsabilidad, porque si esa persona pertenece a una organización política y ocupa un puesto de dirección en esa organización política, a la vez que es gremialista, lo mínimo que se puede hacer es llamarle la atención o tener una posición ya fijada, si usted aspira a ser un partido que quiere llegar al poder, sobre eso que hace uno de sus miembros. Y en este caso, esa señora es miembro del Partido Revolucionario Moderno. Y si bien es cierto que ahí se mezclan todas las banderías políticas a lo interno de ese gremio, no menos cierto es que lo mínimo que debería hacer la organización donde ella ocupa una posición de dirección es fijar una posición sobre la huelga que está entorpeciendo en la primera semana de clase el año escolar. Y sobre esa afirmación de que es una explotación decir que un maestro de 8 horas de clase. O sea, considerar que la jornada escolar extendida es una explotación docente, es una barbaridad. Y debería de ese partido fijar posición. Entonces, yo quería hablar primero, hoy es 23 de agosto del 2019, y la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, manda a celebrar un día como hoy el Día de Recuerdo de la Trata de Esclavos. Ese día tiene significación muy particular para la República Dominicana por una razón más que sencilla. Fue en República Dominicana o en la isla de Santo Domingo, que compartimos con la hermana República de Haití, donde se puso y se expandió un movimiento que iba a terminar con la esclavitud. En 1791, un 23 de agosto de 1791, unos esclavos haitianos, pero que, como dije, en Haití no existía como Estado, sino como colonia de Francia, comenzaron a prender y a quemar ingenios y estalló lo que más tarde sería la Revolución Haitiana, que culminaría con la primera república libre negra del mundo. Y tal vez uno podría quitar hasta lo de negra y decir la primera república libre del mundo, porque si bien es cierto que Estados Unidos fue primero república que Haití, Estados Unidos no terminó de eliminar la esclavitud y Haití sí eliminó la esclavitud. Entonces sería no solamente la primera república negra del mundo, sino la primera república libre del mundo. Y es interesante porque nosotros como sociedad occidental... Y la primera formada por ex-esclavos. Y la primera formada por ex-esclavos, que se organizaron como república.
Pero es interesante, mire por qué, porque la concepción de Estado, nosotros nos queremos ir siempre a la famosa Declaración Universal de Derechos del Hombre, que eran del hombre, que fue una consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. Esa declaración se termina de proclamar y se publica el 26 de agosto. Pero resulta que esa declaración decía que los hombres nacíamos libres e iguales, pero cuando vino el tema de aplicarlo en Haití, los colonos franceses dijeron, espérate, nosotros que somos los hombres, Haití no me lo aplique. Entonces tuvo que pasar 2 años después, para que se hiciera esa rebelión que inició un día como hoy, para que en Haití comenzara por la fuerza a reclamarse un derecho que se hacía desde la metrópoli, pero que no iba a ser aplicado a los de la colonia porque se consideraban seres inferiores. Para hacer eso se justificaban en malas interpretaciones de la Biblia, te decían que los negros éramos descendientes de Cam y Cam había sido condenado a la esclavitud de los hijos de Sem y otras barbaridades, incluyendo gente que buscaba fundamentos supuestamente científicos, entre comillas, para justificar que el negro era inferior y que merecía la esclavitud. Todo eso comienza a desmoronarse en función de la acción que tomaron esos esclavos en la isla de Santo Domingo, un día como hoy, 23 de agosto de 1791. Así que valoramos esta declaración que hizo la UNESCO ya en el año 1997, a propósito de declarar que este era el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y la abolición de la esclavitud. Todavía nosotros como sociedad, como género humano, tenemos que luchar con esa esclavitud que queda residualmente, que tiene que ver con la condición de la mujer, con la condición de los niños más pobres, que usted ve en la calle todavía, no solamente de aquí, la ve en las calles de Río de Janeiro, la ve en las calles de las grandes metrópolis, un residuo de esa esclavitud, y la ve en la condición que tienen los negros, por ejemplo, en las cárceles. Usted analiza la población carcelaria en Estados Unidos y se va a dar cuenta de la gran proporción que tienen los negros en la población carcelaria, son mayoritariamente negros, y el segundo grupo que le sigue son los latinos. Entonces es una cuestión antiestadística, si usted lo toma así, de que casualmente en contra de la proporción que hay de la población, que es mayoritariamente blanca, usted se encuentra que la población carcelaria sea negra y latina. Eso le indica a usted cómo hay un residuo de esa esclavitud, porque los estados surgieron sobre la base de asegurar un dominio de clase. Entonces uno quiere puntualizar esto porque todavía tenemos muchos temas pendientes, y uno de esos temas es la educación, y otro de esos temas residuales de la esclavitud también es la pobreza. Esa pobreza que nosotros tenemos es el producto de una mala distribución de la riqueza y de algo que también quedó en la psiquis de la gente, porque a la gente no se le enseñó a producir, sino a seguir órdenes, los que no quedaron excluidos de las relaciones de producción. Entonces, cientos de miles de dominicanos, en el caso de nosotros, quedaron excluidos de las relaciones de producción. Por eso es que vos decías que eran pequeños burgueses pobres y muy pobres, porque no tenían lugar en las relaciones de producción y tenían que salir a chiripiar, tenían que salir a buscársela al día, en una posición de extrema vulnerabilidad y de no saber cuál era su posición en la sociedad. Entonces el tipo de educación que recibían era el tipo de educación acorde a su condición de clase. Entonces siempre es bueno recordar esto, porque usted se encuentra, a propósito de temas como este de César el Abusador, personas que uno supone que manejan el concepto de Estado, porque son diputadas, diputados, hijos de intelectuales, que vienen y cogen el concepto de Estado y le dan un uso politiquero y partidario. Y te dicen, por ejemplo, y ayer lo explicaba y lo voy a volver a repetir, que República Dominicana es un narcoestado. Entonces, como uno tiene un compromiso con educar lo que es el concepto de Estado, vamos a brevísimamente señalarlo. El Estado es una estructura de poder que, según muchos sociólogos como Max Weber, busca monopolizar la vida en una sociedad y controlar la violencia. Bosch, al precisar y tratar de aplatanar ese concepto,
tomaba la definición weberiana y decía, miren, el Estado es una estructura que busca favorecer una clase. Entonces, cuando usted mira a qué responde un Estado, usted tiene que ver cómo es una expresión de la lucha de clases en una sociedad determinada. Entonces, ese Estado, usted quiere saber a qué clase responde, analice las leyes. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el plano formal, un Estado de derecho en el que la ley era igual para todo el mundo. Pero les digo algo, no hay una cosa más injusta que la ley sea igual para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Entonces, matizando ese primer Estado formal que hablaba de que la ley era igual para todo el mundo y que te tomaba principio de la Revolución Francesa como el libre consentimiento y te decía, tú aceptaste trabajar por 20 horas, pero fue bajo tu libre consentimiento, una barbaridad. Vino el Estado social de derecho, porque era en principio legítimo que si usted aceptaba trabajar 20 horas, 14 horas, porque eso era lo que había, usted estaba aceptando legítimamente en función de su consentimiento. Pero ¿qué consentimiento puede tener una persona que lo que necesita es comer? Ninguno. Aceptar las condiciones que le pusiera su empleador. En esa primera sociedad, ese primer capitalismo que había igualdad ante la ley, los niños eran los primeros explotados, las mujeres eran las primeras explotadas, sin licencia de maternidad, sin nada. Entonces ese primer Estado, el Estado de Derecho, nada más veía el derecho y la igualdad, pero no veía la equidad. Y no hay equidad si gente que son desiguales, tú lo tratas igual. Entonces, como tú no puedes crear igualdad entre desiguales, se buscó la manera de que el Estado matizara esa diferencia y se ha tratado de construir lo que se llama el Estado social de derecho, que toma las diferencias que tienen las personas y busca subsanarlas. Por ejemplo, una inversión del Estado social de derecho es eliminar esa distancia que hay entre la educación que reciben los ricos y la educación que reciben los pobres. Eso es una de las funciones del Estado social. Una cuestión que busca el Estado social, sin prohibir, por ejemplo, la medicina privada, es que todos tengamos acceso a una medicina pública, que no nos vayamos a morir porque no tenemos acceso a la medicina. Entonces, lo que se busca ahora es que esa figura, esa organización que monopoliza el poder, que es el Estado, y que fue creada por una clase, vaya matizándose hacia un Estado social y de derecho. Entonces, si se fijan en nuestra Constitución, hay una declaración formal que dice que República Dominicana es un Estado democrático, social y de derecho. Y ese tema de social viene por ahí, por ir construyendo equidad. Entonces, nosotros teniendo ese problema social, yo me encuentro personas que me dicen a mí que República Dominicana es un narcoestado. Entonces, si usted se pone a analizar el concepto, le está diciendo que la estructuración del Estado, las leyes que hace el Estado, es para favorecer al narcotráfico. Y eso no es verdad, porque el narcotráfico, comenzando, es una actividad prohibida. Y si es una actividad prohibida, significa que quienes ponen las reglas del juego la criminalizan. Entonces usted no me puede decir que es un narcoestado. Usted me puede decir que esto es un Estado que haya una penetración en agentes del narcotráfico. O sea, que se han cooptado agentes, pero agentes como personas. No se ha cooptado una institución. Usted me puede decir que hay una penetración porque es evidente en un cuerpo social que tiene una enfermedad. Vos decías que era patológicamente enfermo en el caso de República Dominicana, pero que eso usted lo encuentra en todo el mundo y que viene influenciado por el tema de la ley de la oferta y la demanda y la ley de costo-beneficio. ¿Qué es la ley de costo-beneficio? Es una ley económica que usted, cuando va a hacer algo, usted evalúa si el beneficio es mayor que el costo. Si usted tiró los numeritos y dice, espérate, si yo hago eso me va a llevar quien me trajo, usted automáticamente no lo hace, usted se reprime, porque usted calculó costo-beneficio. Pero si hay un mercado y ese mercado, sí, que significa que hay gente que compra y gente que vende, genera altos dividendos porque la actividad es prohibida, como explicaba Guillermo en el día de ayer, nosotros nos vamos a encontrar con que va a haber un incentivo para que la gente se meta en esa actividad que está generando tanto lucro. Pero eso no significa, esa situación económica, que hay una estructuración del Estado que favorece eso, todo lo contrario. Eso significa que esa actividad es penada en este Estado y como penada tiene una serie de leyes e instrumentos que van a irla combatiendo. Lo que pasa es que quienes
manejan esas leyes y esos instrumentos son seres humanos. Los agentes de seguridad del Estado no son los funcionarios solamente que la dirigen una agencia, sino eso tiene varios escalafones, y hay escalafones abajo y hay filtraciones que se producen precisamente por la fuerza que puede tomar una criminalidad organizada, y en este caso del narcotráfico, que maneja dinero al manejar mercado. Entonces, es una suprema irresponsabilidad usted venir y decir que esto es un narcoestado, porque si esto es un narcoestado, todos los que trabajamos en el Estado somos parte de una estructura del narcotráfico, y eso es una vagamundería. Nosotros no somos parte todos de una estructura que favorece el narcotráfico. Esto no es un narcoestado. Hay agentes penetrados, inclusive una de las personas vinculadas era del partido de esa diputada que estaba diciendo que esto es un narcoestado, un candidato a senador de una provincia, hermano del ex vocero de la Cámara de Diputados, está vinculado a este tema. Entonces, no es que es un narcoestado, porque eso sería un narcopartido. Entonces, yo no creo que eso sea un narcopartido, yo creo que es un partido que el narcotráfico ha ido penetrando individualmente agentes, pero no que sea un narcopartido. Porque si aplicamos la misma lógica que usted dice de que esto es un narcoestado, usted está en un narcopartido y usted es una diputada de un narcopartido, y eso no es verdad. Usted está en una estructura que es susceptible de ser penetrada por causas sociales y económicas que han afectado a la sociedad y que afectan individualmente a los agentes. Entonces, yo no quería seguir hablando del tema porque a mí me gusta respetar el debido proceso, respetar la presunción de inocencia. Yo he visto siempre que en muchos procesos tan complejos hay una que otra persona que es inocente, entonces tiene que ser un juez que decida y un fiscal que presente las pruebas, y yo, que no he visto el expediente, que no conozco las pruebas, opinar y dar un juicio categórico más allá de lo que uno puede comentar es una irresponsabilidad también. Yo no quería seguir meneando eso porque, como usted dice, tenemos temas más trascendentes, pero ante la irresponsabilidad y la manipulación y confusión, uno tiene el deber de aclarar ciertos conceptos.